Hola, buenas noches. Bienvenidos a la segunda sesión de esta Semana de Autor que hemos dedicado al gran escritor cubano Leonardo Padura. Esta noche la mesa redonda versará sobre la literatura, el cine y el periodismo, estéticas que confluyen y dialogan. Van a participar doña Ana María González Mafut, catedrática de Literatura Española en la Universidad de La Habana, Luis Rafael Hernández, escritor y editor, Gerardo Herrero, director y productor, y va a presentar la mesa, va a moderar, articular la profesora Paloma Jiménez del Campo, es profesora titular del Departamento de Literaturas Hispánicas y Bibliografía de la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenidos, mañana les esperamos en la mesa redonda sobre visiones de Cuba. Gracias por su asistencia. Te cedo la palabra, gracias. Gracias, Ana María, gracias a la Casa de América por organizar esta Semana de Autor, que son maravillosas, y por que este año hayan elegido a Leonardo Padura. Bueno, aquí lo importante es que hablen los componentes de la mesa, y entonces, en primer lugar, está Ana María Rodríguez, que como ha dicho... Perdón, Ana María González, que como ha dicho Ana María Rodríguez... catedrática de Lingüística en la Universidad de La Habana, ha estado por todas partes del mundo dictando conferencias como profesora invitada, ha dirigido varios proyectos sobre el español, tanto culto como coloquial, y como no podía ser menos, nos va a hablar sobre Leonardo Padura, material lingüístico y función estética. Muchas gracias, Paloma. Y muchas gracias a Casa de América y en particular a Ana María por todos sus desvelos para llevar adelante esta jornada de hoy. La obra de Leonardo Padura se inscribe con pleno derecho entre las más relevantes de la literatura cubana contemporánea. Por la singularidad de su indagación en lo cubano, su narrativa, su ensayística y su periodismo constituyen un aporte perdurable a la cultura. Su reflexión sobre el lenguaje y la palabra y su empleo mismo, desde luego, devienen elementos imprescindibles para la comprensión de su creación literaria. Cómo se expresa en su universo narrativo el vínculo irreductible entre estilo, conciencia y actitud ante el lenguaje. Su formación académica y el ejercicio profesional en el ámbito del periodismo, más allá de la escritura misma, en la ficción, en el ensayo y en las propias entrevistas, sitúan a Padura entre quienes poseen una conciencia de la lengua como recurso de identidad, lealtad y prestigio que contribuye a legitimar también a través de ella la autenticidad de personajes y escenarios. Si Carpentier subraya la importancia del lenguaje en su teoría de la novela, Padura atribuye al idioma, más allá de lo estilístico, un enfoque de orden culturológico. El lenguaje como concreción de la cultura, y es en tal sentido que le resulta de vital importancia para la creación artística. Esa realidad es móvil y cambiante, en ella es determinante el uso, y todo ello lo conduce además a la idea del valor de la lengua en la expresión de la identidad o de las identidades. Porque el idioma, refiere Padura, cito, es un tablero de ajedrez en el que todas las piezas tienen su valor, todas deciden y se hace con el uso, o sea, con el juego sobre ese tablero que es una realidad, una sociedad, una época. Como su principal función es la comunicación, pues en el uso cotidiano el idioma encuentra su sostén, su vitalidad y una vía de crecimiento. Fin de la cita. La idea de conectar con los lectores sin hacer concesiones a un facilismo lingüístico, de llegar a ellos emocional y discursivamente, es una de sus obsesiones. Preocupación que ha puesto de manifiesto en reiteradas ocasiones al reconocer su interés en responder para qué se escribe una novela. Y para establecer esa comunicación, para identificar el alma de las cosas, para que se manifieste la individualidad a la que él alude, definitivamente hay que apelar al lenguaje con todas sus matizaciones y sus sutilezas, como contribución también para develar la realidad en toda su crudeza, sin afeites, para explicar la historia otra,
para describir la esperanza y desesperanza existencial. La modelación de un idiolecto en el texto artístico evidencia en Padura un uso estético del lenguaje a la manera en que la describía Umberto Eco: manipulación de la expresión, comunicación, visión del mundo, interpretación por parte del destinatario, son palabras claves para la definición exacta de la función del lenguaje en su escritura. En el laboreo de su universo novelístico hay sí una polifonía discursiva en esa suerte de tejido de los diferentes planos narrativos que se distinguen también por el modo particular en que el lenguaje le sirve de soporte y espejo para recrear ambientes y diseñar los personajes más o menos prototípicos. Si el escritor hereda un idioma, el modo de emplearlo en la escritura revela su posición ante el lenguaje como material de la creación literaria. Conformarse un estilo lleva aparejada una conducta específica en relación con el idioma, y esa es la perspectiva de Padura. Así, la cuestión del léxico que necesita el novelista latinoamericano para poder expresar con eficacia su propia realidad, tema que fue abordado magistralmente por Alejo Carpentier, es una de las cuestiones que Padura subraya como la necesidad de una escritura propia basada sobre una visión original de Cuba, América y el mundo. Y en este sentido es consciente de que los cubanismos, los americanismos, le resultan de suma importancia, dado que ellos denotan zonas culturales objetivas de nuestro continente y sobre todo que con mayor frecuencia connotan matices de significación que tienen que ver directamente con idiosincrasias, identidades y a la postre con la cosmovisión del mundo. Por ello reconoce Padura en una entrevista, cito: el idioma, la lengua, es un organismo vivo. Creo que como en mi literatura hay muchos personajes cubanos que hablan en cubano, sí he trabajado en la conciencia de que allá afuera, entre mis contemporáneos de diferentes niveles educacionales y modos de ver y entender la vida, hay una riqueza lingüística sin la cual no es posible expresar esa habla cubana. Fin de la cita. Como en toda su producción novelística y sobre todo en la serie de Mario Conde, se percibe constantemente la intención de retratar a través del lenguaje al cubano tal cual, con sus costumbres, sus comidas típicas, sus miedos e incertidumbres. Prolifera la norma coloquial, la cercanía lingüística entre interlocutores, la etimología popular y esos parlamentos tan cercanos a la realidad que más que ficciones parecieran estampas vívidas de grabados. En Vientos de Cuaresma, por ejemplo, abundan las palabras malsonantes, dando fe quizás de lo mal hablados que pudieran ser los cubanos en ciertas circunstancias o del valor expresivo de algunas interjecciones. Y de manera ingeniosa las utiliza para lograr tensión dramática en algunas escenas, para despojar a los personajes de toda frivolidad o hieratismo, para no esconder el realismo sucio que también es parte del país donde nació y de sus coterráneos. Emplea palabras sacadas del argot popular, reproduciendo la manera de hablar del cubano desde el plano fonético. Entonces se pueden leer enunciados como "me voy pa'l carajo", "pérate, socio, pérate", "esa niña es mucho para ti", "coño, jeva con carro y todo". Ejemplos que particularizan el habla de los habaneros, quienes tienden a los relajamientos de sonidos y a los acortamientos en función de la economía lingüística. En cuanto al léxico endémico de la isla, hay una sobreabundancia de términos cuyo significado o acepciones solo cobran relevancia en las circunstancias propias de nuestra cotidianidad. Es el caso de mofuco, ron de mala calidad, jeva, novia, templar, tener sexo, temba, persona que tiene entre 40 y 60 años de edad, todo lo cual favorece esa conexión íntima con sus lectores, como es su propósito. Pero su afán estilístico adquiere otra dimensión, evidencia un conocimiento del movimiento entre las normas o variedades del español, por ejemplo, en la novela de Mi vida. Aquí se auxilia no solo del léxico, sino de estructuras sintácticas, de locuciones, de interjecciones, de fórmulas epistolares y de otras bondades del idioma. En particular llama la atención la descripción del enigmático universo de la masonería en Cuba, al que pertenecieron Heredia y varios de los protagonistas de las luchas emancipadoras en Cuba,
pues no se trata solo del uso de adjetivos, sino también de personajes, escenarios, rituales y denominaciones muy particulares. Se esbozan así a lo largo de todo el texto numerosas voces que podrían reunirse en el campo semántico propio de la masonería: venerable maestro, ojo de la providencia, altar de los juramentos, gran arquitecto del universo. Y va más allá al caracterizar el habla de los miembros de dicha fraternidad con elementos gramaticales como la preeminencia del voceo en sus discursos, en contraste con el habitual tuteo de la variedad cubana del español. Hermano primer vigilante, ¿sois masón? ¿Cuál es vuestro primer deber en la logia, hermano segundo vigilante? En otras ocasiones advierte por boca de los propios personajes que la frase dicha pertenece al metalenguaje de la masonería. Maestro, déjeme hacerle una pregunta. ¿Usted ya era masón cuando nos daba clases? Durante varios años dejé de ir a la logia. Estuve dormido, como decimos nosotros. Los protagonistas, Heredia y Fernando Terry, conocen a la misma hermandad con los mismos principios a pesar del siglo que los separa. Y la forma más importante de saberlo es gracias al lenguaje. Por otro lado, resulta muy ingenioso el uso del léxico epocal para marcar el salto de una historia a la otra en una novela que no se divide por capítulos y en la mayoría de las veces los narradores son los propios protagonistas. Solo un palpable giro en el estilo de las palabras y en su disposición nos alerta como lectores sobre los cambios de espacio y tiempo. Dos poetas, dos traicionados, dos desterrados, dos nostálgicos, dos cubanos, dos vidas paralelas que Padura logra contar con el lenguaje propio de cada una de las épocas de censura y persecución en que vivieron ambos personajes, con el léxico privativo de dos espacios de tiempo diferentes, pero también con la noble intención de demostrar cuán perenne es la esencia del cubano. Así, cuando habla Heredia o alguno de sus contemporáneos, la narración se torna metafórica, dotada de periódicos símiles y figuras literarias, con recurrentes pinceladas de lirismo, cargada de adjetivos rebuscados, algunos ya en desuso, con nombres propios que denotan vasto conocimiento del mundo y de sus culturas. Muchas de sus descripciones constituyen verdaderos aciertos de un lírico y voluptuoso criollismo. Así ocurre cuando presenta a su amada de la adolescencia. Venía ella tocada con un sombrero de encajes bajo el que asomaban en cascadas los rizos de un pelo negro, mientras el escote de su vestido revelaba la protuberancia de dos senos erguidos y la parte posterior de su falda se alzaba con la promesa de una grupa capaz de competir con la de Betiña. De igual forma, Padura recurre a vocablos que hablan de objetos y costumbres específicos en la Cuba decimonónica, asistiendo así a un ejercicio de lexicografía histórica. Muchas de estas palabras o bien dejaron de utilizarse o son de uso extremadamente culto, cambiaron su significado o dieron paso a neologismos, préstamos y calcos para designar la misma realidad. Por ejemplo, pudieran citarse términos como quitrín, carruaje abierto, fonda, lugar donde se venden alimentos, pocillo de café, taza pequeña, matrona, dueña de prostíbulo, etc. Igualmente ocurre con el uso de algunos verbos pronominales cuya tendencia actual es, por el contrario, a pronunciarlos y escribirlos con el pronombre proclítico, al menos en el caso de este ejemplo: enfrióse de repente mi corazón, y con disposiciones sintácticas en otras ocasiones que después quedaron en desuso por resultar redundantes. Su padre de usted también lo sabía. En el estilo paduriano prevalecen rasgos identificados como propios del español de Cuba: el uso de epítetos y apodos para la mayoría de los personajes: Miguel Ángel el Negro, el Bello Arcadio, José Antonio Saco Saquete, Lola, la ninfa del Yumurí, de palabras malsonantes y despectivas, de refranes: órgano que no se usa se atrofia, hay más tiempo que vida, cueste lo que cueste y pésele a quien le pese, de extranjerismos: Betiña, posteriori, Betembora, Ficarsouciño, de acortamientos fónicos: mijo, arrancao, jodido, de reproducciones de otras variedades del español como la andaluza, por ejemplo, chavalillo, afortunado, etc. Especial cuidado pone Padura a la manera de su declarada
conocimiento, de su declarado conocimiento carpenteriano, en las locuciones reconocidas, la mayoría como de uso exclusivo en la isla y algunas otras adoptadas del español de España fundamentalmente. Y es que la inventiva del hablante cubano en este sentido ha sido inagotable. Tanto en la historia de Heredia como en la de Terry aparecen numerosas locuciones de diferente clasificación, muy usadas en ambas épocas y pruebas de un pensamiento sorprendentemente metafórico y de una evolución de estas unidades marcada por el cambio de escenarios y de circunstancias. Estar entero, tener salud, gozar la papeleta, divertirse mucho, oler a rayo, tener mal olor, etc. Y casi al finalizar la novela, Padura pone en boca de su protagonista consideraciones lexicográficas y se refiere a la incómoda sinonimia a la que se somete un emigrante cubano en tierras ibéricas a pesar de compartir el mismo idioma. Quiere resaltar Padura, como mismo había hecho con el inglés y Heredia en Estados Unidos, al que le molestaba sobremanera tener que hablar otra lengua que no fuera la suya, cómo el idioma puede ser un elemento de castigo cuando de emigración o destierro se trata. Cito, aunque con dolor debiera preguntar por el autobús en lugar de por la guagua, o comprar unos calcetines en vez de unas medias. Muchos serían los ejemplos para ilustrar su dominio de la lengua española y sobre todo lo que podríamos llamar su actitud ante el lenguaje o su conciencia lingüística. Pero no se trata de demostrar que Padura es un lingüista. Bien por el contrario, hay que destacar que estamos ante un escritor que conoce profundamente su lengua, la estudia, la recrea y sobre todo la disfruta. La nota dominante en cuanto al lenguaje literario se ha condensado en la obra de Padura en la búsqueda de un sello de expresión, minuciosas descripciones, imágenes vívidas, atmósferas detalladas y sobre todo diálogos en los que prevalece un interés artístico perceptible. En su actitud creativa y recreativa ante el lenguaje se integran lo universal y lo local, determinado por los contextos sociales en los que se mueve y por los planos narrativos con los que trabaja, la riqueza del presente, la historia del pasado, y por una fina percepción del lenguaje para captar y registrar la oralidad, especialmente en lo referido a Cuba. No basta al desarrollo general de la literatura y la cultura la indagación del texto literario en su historia y su composición per se. El punto en que convergen es la idea, obsesión incluso, de que se requiere escuchar el lenguaje, instrumento de comunicación social y de creación cultural, para comprender la transfiguración estética que el escritor es capaz de lograr a partir de su material de trabajo, en el cual el idioma es factor básico. La obra de Leonardo Padura, en particular el examen de sus novelas, hace evidente ese proceso en el que el escritor asume cada vez desafíos más fuertes para la conformación de sus textos y su instalación perdurable en la existencia humana. Que la obra de Padura es imprescindible en la historia de la literatura contemporánea se sabe. Añadamos también ahora que Padura eleva el valor instrumental del lenguaje a categoría estética como elemento protagónico y legitimador de una identidad en vibrante enriquecimiento, y que todo ello solo puede concebirse al amparo de la condición de estudioso fiel de su idioma, con una visión cultural de la lengua española esencialmente móvil y cambiante, como la realidad y la historia, como la vida misma. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana María. Ahora tiene el turno Luis Rafael, escritor. Luis Rafael Hernández, él es escritor, es poeta, ha publicado varios libros de poesía, también es autor de libros para niños, con los que ha tenido mucho éxito. Es también doctor en literatura hispanoamericana por la Universidad Complutense de Madrid, con una tesis sobre Martí, el modernismo y el grupo Orígenes. Y desde 2012 dirige la editorial Verbum,
desde la que hace una encomiable labor por la difusión de la literatura latinoamericana en general y cubana en particular. En Verbum han salido varios libros de Leonardo Padura. En 2013 reeditaron en España Fiebre de caballo, su primera novela. En 2015 se publicó la deliciosa selección de ensayos que lleva por título Yo quisiera ser Paul Auster, además de varios libros de entrevistas y estudios sobre su obra. Pues bueno, Luis Rafael creo que nos va a hablar sobre Leonardo Padura y lo cubano. Eso es. Muchas gracias, Paloma. Gracias a todos por acompañarnos. Creo que estamos aquí, el club, una parte pequeña, pero una buena representación del club de fans de Leonardo Padura. Y lo primero que diré es que es muy difícil hablar de un autor con el autor de cuerpo presente. No me imagino a los críticos hablando de Hemingway con Hemingway presente o Cabrera Infante presente. Hablar de su obra yo creo que sería un oficio de riesgo. En el caso de Padura no lo es, pero en cualquier caso impone tener al autor aquí para decir cosas sobre su obra. No, yo creo que también es interesante que el autor escuche y que luego se pueda establecer, yo creo que un diálogo entre autor, críticos, público, que también son lectores críticos. Leonardo Padura, todos los que estamos aquí hemos leído ampliamente su obra, es un autor que ha demostrado en su trayectoria literaria solidez y ambición. Y lo ha hecho, yo creo que siguiendo muy bien los paradigmas de la cultura cubana y de la literatura cubana. Él ha resuelto en su obra ese dilema entre lo criollo, lo universal, lo cubano, del que tanto se ha hablado, sobre todo en la crítica del siglo XX. Padura resuelve muy bien en su literatura, en sus novelas, pero también en su periodismo, en sus ensayos, los tópicos que más preocuparon a la intelectualidad cubana a lo largo, sobre todo del siglo XIX y del siglo XX, y da continuidad a esa búsqueda de lo cubano universal, a esa dimensión de lo cubano en lo universal que ya comenzaron a hacer Heredia, Cirilo Villaverde, en el siglo XIX, José Martí, con su obra modernista, con sus crónicas que fueron leídas ampliamente en toda Latinoamérica y que influenciaron a tantos autores. Y luego en el siglo XX, autores como Enrique Serpa, el propio Cabrera Infante, Alejo Carpentier, José Lezama Lima. Yo creo que Padura se inserta en esa corriente y lo hace sobre todo porque yo creo que las grandes preocupaciones de Leonardo Padura como escritor y como artista son el vínculo del hombre, del ser, con la historia en mayúscula. Y eso un poco es lo que va a iluminar, en mi perspectiva, toda su obra. Cuando Padura empieza a escribir crónicas periodísticas, artículos periodísticos que hemos compilado en estos libros que citaba antes Paloma, ¿no? Bueno, hay otro que es el de Siempre la memoria, mejor que el olvido, que Lucía ayudó muchísimo en esa antología, que reúne, digamos, los mejores o los más trascendentales artículos que publicó Padura en los años 80, sobre todo. Ahí encontramos ya esas preocupaciones y también esas búsquedas lingüísticas de las que hablaba Ana María González, porque ahí están hitos de la historia de Cuba, personajes muy interesantes de la historia de Cuba y la relación de estos personajes con la historia en mayúscula, ¿no? Esas historias personales, esas biografías con la historia en mayúscula. Y también está ese interés del autor por entretener. Creo que Padura mismo lo ha citado en alguna entrevista, que la gente compraba el periódico por leer ese artículo suyo, ¿no? El artículo sobre Yarini o el artículo sobre los amores de Angerona o tantos otros, ¿no? De momentos importantes de la historia de Cuba. Y fíjense que luego, cuando Padura da el paso hacia la novela y escribe Fiebre de caballo, su primera novela, de nuevo va a ser ese alter ego del autor el que se pone en diálogo con la historia y el que intenta salirse de esos marcos de la isla, que son marcos sobre todo ideológicos, para proyectarse a un lector mucho más abierto, mucho más universal. Entonces, ahí está, yo creo que
el acierto de la literatura de Padura y de su popularidad también como autor, porque siendo un autor complejo en sus tratamientos, sobre todo de la historia, con muchos matices en sus personajes, con muchos matices en lo que aborda, es un autor ameno, es un autor que atrae muchísimos públicos y de distinto nivel. La literatura de Padura permite muchos niveles de lectura diferentes. Lo lee alguien sin una formación literaria y lo disfruta, y lo lee alguien con una formación literaria o cultural y también lo disfruta porque tiene otro nivel de lectura, porque permite otro bojeo en el texto, ¿no? Y sobre todo si hacemos un paralelismo entre esas crónicas periodísticas, esos artículos que publicó en los años 80 y las novelas que vienen posteriormente, primero la saga de Mario Conde y luego el resto de novelas que ha ido publicando, saliéndose incluso del personaje, aunque vuelva a Mario Conde de vez en cuando, vamos a encontrar siempre las preocupaciones de lo cubano y lo universal. Ese diálogo, ese continuo diálogo que él va a resolver no solamente en lo que le digo, la biografía en minúscula o la historia en minúscula del personaje y la historia en mayúscula de Cuba y el contexto en que está esa historia desarrollándose, sino también desde el punto de vista hasta lingüístico. Porque, claro, recuerdo cuando Padura comenzó a tener éxito fuera de Cuba con sus novelas en los años 90, que le acusaban dentro de Cuba muchos autores y críticos de que blanqueaba la literatura cubana, de que traducía para el lector extranjero lo cubano. Y no es así. Padura no hace eso en ningún momento. Padura lo que sigue muy bien la lección de autores como Carpentier o Villaverde, que saben poner ese equilibrio entre lo cubano propiamente y lo cubano universal, lo cubano que es atractivo fuera de Cuba, lo que no es folclórico necesariamente. No digo que no haya folclore en su literatura, no digo que no haya elementos criollos, elementos muy de determinados ritos incluso de lo cubano, pero siempre se preocupa por darles una dimensión más universal, más atractiva para otros lectores también. Pese a eso, Padura se ha adentrado en conflictos muy de lo nacional, como Heredia, ¿no? Con la novela de mi vida, ¿no? de Heredia, y todo el problema de la propia identidad o la independencia de Cuba. Se ha adentrado en temas como la emigración, ahora en la reciente novela que a mí me gustó mucho, como Polvo en el viento, donde varios elementos, varios componentes de un grupo están de alguna manera, está recorriendo, está haciendo como una crónica de sus vidas y vamos viendo en sus vidas un reflejo de la vida de muchos otros, de muchos incluso que hemos emigrado, que hemos estado fuera y que nos podemos ver reflejados en esos personajes. Uno de los éxitos que tiene Mario Conde y los personajes que están en ese grupo de amigos de Mario Conde es la veracidad que tienen estos personajes, la autenticidad que tienen y la cercanía que tienen con gente que todos conocemos y con los que todos nos podemos identificar. Yo pienso que Mario Conde, que bueno, eso mucha gente lo ha dicho también, es una especie de alter ego del propio autor. Y de hecho, si vamos recorriendo las novelas, Mario Conde va envejeciendo, madurando y cambiando de opiniones casi como el propio autor. Es una especie de alter ego del autor. Pero también los personajes que están en el entorno de Mario Conde, todo ese grupo, también van representando otros estratos de la propia sociedad cubana, ¿no? de estas últimas décadas y van madurando junto con él. Padura se ha preocupado por mantener ese equilibrio entre lo histórico y lo anecdótico, digamos, pero también lo ha convertido en algo, digamos, más trascendente, más allá de las fronteras de Cuba. Por eso un alemán, un norteamericano, puede disfrutar de las novelas de Padura, puede entender mejor la realidad de Cuba leyendo las novelas de Padura, pero también puede disfrutar de una obra literaria de calidad, porque Padura no se limita, como algún otro autor, a hacer una crónica de lo que pasa en esos años en Cuba o de la vida de esos personajes, sino que se adentra en la psicología del personaje, hace introspecciones en los personajes, hace que el personaje evolucione. Casi siempre los personajes de Padura tienen muchísima entidad porque
aun cuando sean personajes secundarios, vamos a ir viendo que van madurando a lo largo de sus libros, van cambiando y se van transformando psicológicamente. Y yo creo que eso también es un acierto en su literatura. Desde el punto de vista formal, además, sus novelas cada vez son más ambiciosas desde el punto de vista formal. En los tratamientos que va haciendo, en la organización del argumento, en las técnicas literarias que va a emplear en ellas, pero nunca pierde autenticidad, nunca pierde cercanía con el lector, nunca pierde amenidad. Incluso las novelas más complejas, como Herejes, por ejemplo, que es una novela bastante compleja desde el punto de vista de la composición y de la historia que está abordando, es una novela amena, es una novela que se lee muy bien y que llega a cualquier lector. Entonces, yo creo que él resuelve muy bien algo que otros autores anteriores en el recorrido de la literatura cubana a lo mejor habían ido más hacia vertientes extremas, ¿no? Digamos, Villaverde quizás, en una literatura más criolla, más propiamente criolla, o Carpentier inclinándose más a lo más universal. Padura está en el medio, consigue un difícil equilibrio de no perder el vínculo de lo nacional y lo cubano, pero tampoco perder de vista la universalidad de sus textos y que ese texto le llegue a un lector de cualquier parte y que pueda decirle algo, no solamente sea un reflejo de lo que está pasando en la historia de Cuba o en ese contexto cubano y que lo esté explicando muy bien, sino que además es de lo que está pasando en un ser humano, en un personaje que tiene una condición humana que yo creo que es lo que más interesa al autor. Y esa condición humana, por supuesto, en relación con un contexto. Padura alguna vez ha dicho que sí, que es un autor muy cubano, que está muy arraigado en Cuba, pero que sobre todo es muy habanero y muy mantillero. Y a mí me recordaba cuando se empezaba a hacer el concepto de lo que era lo cubano, ¿no? Y propiamente lo cubano, originalmente, no es lo cubano de toda Cuba, sino era lo habanero. Lo habanero, cuando Félix Varela habla de lo cubano, era La Habana, era Cuba prácticamente. Cuando Heredia empieza a hablar de eso también. Y Padura es, desde Mantilla, desde esa base que es Mantilla, un barrio marginal de La Habana, él consigue, o periférico, vámonos a decir marginal, porque me voy a buscar un problema con el autor aquí. Vale, un barrio periférico, un barrio que está más allá de los centros culturales, o El Vedado, Centro Habana, La Habana Vieja, ¿no? Digamos, los centros donde estuvieron Virgilio, Lezama. Es un escritor de la periferia. Y siendo un escritor de la periferia, consigue reflejar muy bien lo que es la esencia de lo cubano en sus textos. Y la esencia de lo cubano está muy lejos de lo criollo. Y eso yo creo que es una de las lecciones de la literatura de Padura que podemos ver muy bien. Ahora, en Personas Decentes, yo recordaba la crónica que había escrito Padura hace más de 20 años sobre Yarini, que es un punto de partida para Personas Decentes, o 40 años para esto. Pero es que eso pasa con muchas de sus obras. Los escritores tienen determinadas obsesiones y esas obsesiones las repiten, ¿no?, en distintos textos. Y yo creo que ahí está un poco las obsesiones de este autor. La obsesión de Padura, quizás, en mi opinión, es darle una proyección universal a lo cubano. Por eso me he centrado en esta exposición y como una especie de provocación, ¿no?, para luego el diálogo que hagamos. Y yo creo que eso está sobre todo fundamentado en el gran conocimiento que tiene Padura de autores cubanos que le han influido mucho, como Heredia, como Carpentier, como Cabrera Infante, Lezama Lima, que están en las raíces de su literatura y en las raíces de sus búsquedas como autor. Y él consigue muy bien sintetizar todas esas experiencias, esos acervos, y hacer un producto nuevo, un producto con el cual la literatura cubana ha conseguido lectores en todo el mundo. Porque Padura ha hecho una cosa que yo creo que la literatura cubana se la tiene que agradecer, que es que le ha dado dimensión universal y contemporánea a la literatura cubana. Ha ganado lectores para la literatura cubana y ha ganado atención para la literatura cubana. Desgraciadamente, ya lo sabemos que es un mal muy latino el de la envidia y los recelos, lo hemos hablado muchas veces, y hay gente que dice, bueno, que Padura, solo se habla de Padura cuando se habla de literatura cubana. No. Gracias a la literatura de Padura y gracias a los libros de Padura se conoce más y se interesan más otros públicos por la literatura cubana y se pueden presentar
otros autores también. Entonces yo creo que ese es el gran acierto que tenemos que agradecer a Padura, que él no se haya limitado, incluso en las temáticas, a lo cubano tampoco, desde el punto de vista geográfico, porque hay novelas donde él ha conseguido enlazar los ambientes y geolocalizar en distintos hemisferios y vincular la historia de Cuba con la historia de España y con la historia universal. Y por último, para no extenderme mucho más, quiero decir que esa es la lección también de Cervantes. Esa es la lección de Cervantes con su Quijote, que siendo una obra muy española, muy hispánica, consigue universalidad. Esa lección la tiene aprendida Leonardo Padura, que yo creo que es un autor también muy cervantino, y su Mario Conde es una especie de Quijote cubano actual que espero que tenga todavía muchísimas aventuras más que contarnos. Muchas gracias, Padura, y luego haremos un poquito de debate sobre esto. Gracias a todos. Gracias, Luis Rafael. A continuación tiene la palabra Gerardo Herrero, director y productor cinematográfico que tiene en su haber cientos de películas, de largometrajes, de series, de documentales, y desde sus inicios ha estado dialogando constantemente como cineasta con la literatura. Ahí tiene muchísimas películas basadas en novelas, y es la productora que fundó en 1987, Tornasol Films, produjo la serie Cuatro Estaciones en La Habana, ¿no? Adaptación de la tetralogía policial Las Cuatro Estaciones de Leonardo Padura, protagonizadas por el detective Mario Conde, ¿no? Entonces, bueno, nos va a dar la visión desde, ¿no?, de la literatura desde el cine, y así sirve de complemento. Bueno, y del periodismo también. Y del periodismo también, porque perdón. Realmente son las dos fuentes de inspiración que he tenido en mi vida, son los dos motores donde han salido la mayoría de mis películas. Cientos de películas no es posible, pero he producido muchísimas películas, porque he producido más de 160 películas. Cada cierto tiempo las tengo que volver a contar porque se me olvidan, y se me olvidan algunos nombres de algunas películas y me crean unos problemas esos con los cineastas que he producido esas películas. Ahí está, justo aparece mi cómplice en muchas de estas películas. Yo no voy a hablar de Vientos de La Habana porque supongo que ayer hablasteis de Vientos de La Habana. No tiene mucho sentido hablar de Vientos de La Habana. Lo que sí, ahí aparece Mariela, pues sí, por eso, que es la productora de Vientos de La Habana. Nosotros pensamos, y yo personalmente pienso, que el cine en español debería tener muchísima más conexión con la literatura a la hora de incorporar a escritores al cine. Es una tarea que ahora ya no estoy intentando hacer tanto como hacía antes, pero que creo sinceramente que la época dorada de Hollywood viene marcada por la incorporación de grandes escritores a la escritura de guiones. Ya sabéis que Follner odiaba el trabajo de ser guionista, pero creo que la época de Hollywood es cuando había muchísimos novelistas que escribían a destajo, que escribían casi como obreros trabajando en una fábrica, y eso creo que le daba una visión mucho más épica y mucho más importante al cine norteamericano de la época. Desgraciadamente, esa desconexión se ha ido produciendo en el mundo. Hay como un cierto recelo de los escritores a trabajar en guiones o adaptar las novelas. Ahora por lo menos estamos pasando en una fase que los novelistas no detestan todas las películas que se hacen en sus libros, pero hubo una época que era impresionante ver la cantidad de novelistas que ponían a parir sus adaptaciones, que yo siempre, en algunos casos se lo he dicho, pues no los vendáis los derechos. Si pensáis que no van a estar bien vuestras películas, o meteros incorporados a la obra. Para volver a Padura, porque yo me voy a salir muchas veces del tiesto, no lo puedo remediar,
y la dirección del... Me he molestado ahora en ver otra vez en internet cuántas adaptaciones de novelas ha habido tuyas. A mí me dicen que está ahí Regreso a Ítaca, que es una gran película, está, bueno, Vientos de La Habana, desde luego, y 7 días en La Habana. Yo no sé si hay alguna película más basada en algún libro tuyo. Están las 4 novelas, 4 películas de la serie. Sí, eso lo he dicho, Vientos de La Habana, sí, las 4 películas. La serie se llama 4 estaciones en La Habana. 4 estaciones en La Habana, que son... Es sobre Vientos de 40. Que son las 4 primeras novelas del personaje de Mario Conde, que ya sabes que Mariela lucha denodadamente y tú lo quieres por hacer más películas del personaje de Mario Conde, que yo creo que si Cuba fuera un país normal, lo lógico es que se habrían hecho esta y otras muchas más películas basadas en el libro de Leonardo Padura. Pero es muy complicado hoy día para algún productor español, para la parte industrial del cine, adaptar novelas de un escritor, de unas historias que tienen una identidad, como muy bien han contado Ana María y Luis Rafael, con Cuba, con cómo es Cuba y cómo son los cubanos, cómo se hablan los cubanos, porque Leonardo Padura tiene muchísimas cosas que son útiles para el cine. Es buenas estructuras, buenos personajes y buenos diálogos. Sí. Entonces, son los 3 elementos fundamentales para escribir un buen guión. Y esos tres elementos, yo también le he animado, ahora ya no lo intento, a que escriba más guiones, porque supongo que mis amigos de Tusquet no quieren, porque, como bien habéis dicho vosotros, es muy popular y sus novelas son muy populares. Pero yo siento un poco que deberíamos haber tenido más producción de novelas de Leonardo Padura en el cine latinoamericano, que es algo que muy complicado en estos momentos, porque una de las cosas que más nos sorprenden a Mariela y a mí en la vida son que las plataformas, todas, les parece muy mal el hacer coproducciones. Ellos quieren que las películas y las series tengan una identidad nacional. Y en cuanto mezclas personajes latinoamericanos con españoles, ya les parece que la película no pierde la identidad o que la serie pierde la identidad del país y ponen frenos a eso. Entonces se ponen frenos, es decir, que no compran los proyectos. Y al poner frenos no se pueden financiar. Nosotros como productores necesitamos encontrar mucho dinero porque las películas y las series cuestan mucho dinero y necesitamos que plataformas y televisiones participen en ellas. Y se niegan en cuanto llegas a decir, pues voy a meter personajes de varias nacionalidades, aunque hablen el mismo idioma, se niegan a que les interese eso porque ellos tienen la idea de que solamente interesan historias locales y que los americanos sí pueden, o el cine sajón sí puede ser universal, pero nuestro cine no puede ser universal. Tiene que ser específicamente películas españolas, pero lo piensan lo mismo de los franceses y de los italianos, entonces resulta muy complicado hacer. Yo creo que la novela que más he regalado en mi vida, con gran diferencia, es El hombre que amaba a los perros. Y siempre he tenido el deseo, un deseo no hecho nunca realidad, de pensar que tenía una gran película, una gran serie. Yo creo que no. Yo creo que es imposible hacer El hombre que amaba a los perros. Ya llegué un momento a esa conclusión porque tiene historias que, si te vas a centrarlo, porque hay escritores cuando son muy amplios o tienen una mirada muy general de las cosas, pero las historias pasan en épocas distintas, como bien habéis dicho, su relación con la historia es muy importante en sus novelas y en sus estructuras. Eso también dificulta la producción de series o de películas, porque al ser tan amplias son películas larguísimas que no se pueden producir, y al ser series pasan en muchos lugares, en muchos sitios, y es muy difícil contar lo que cuenta El hombre que amaba a los perros. Contar la historia de Trotsky tiene un camino, pero la historia de Trotsky cuando huye
de Rusia tiene otro camino. O sea, es tan complicado de juntarlo todo en una historia y es tan complicado que nadie te vaya a comprar eso porque le va a parecer que no vas a conseguir estructurarlo de una forma. Yo ahora tengo verdadero pánico en lo que vayan a hacer con una novela como la de García Márquez, que van a adaptarlo ahora al Netflix va a adaptarlo, a hacerlo una serie, y bueno, pavor me produce pensar lo que puedan llegar a hacer con esa serie, con ese libro. Ojalá le salga bien, porque es una gran novela, pero en mi opinión es muy difícil de adaptar. Entonces, ese mundo de Padura, yo creo que habría que buscar, y aquí aprovecho esta cosa, para que Leonardo centrara historias. No tiene por qué. Quiero cambiarle la escritura, que no vaya tanto a la historia y que no haga historias tan complejas. Hereje me parece imposible adaptar. Bueno, yo creo que Polvo en el viento tiene una adaptación. Es una magnífica película. Polvo en el viento es una magnífica película. Sí. Muy difícil de producir para nosotros por el hecho de que los personajes son cubanos en Estados Unidos y cubanos en Cuba. Entonces, muy difícil de financiar porque sería muy difícil que nos la compraran los derechos para hacerlo. Pero que haya una película ahí o una serie. También es una película larga, ¿eh? No tengo tan claro que sea una película. Amazon Prime. El dueño de Amazon le va a gustar eso. ¿Sí, tú ese crees? Proyecto, sí. Yo creo que el dueño de Amazon no quiere. ¿No sabes eso? Origen cubano. Sí, pero no quiere que se haga nada con Cuba. No te dejan hacer nada con Cuba. En Estados Unidos hay una especie de obsesión, como bien sabéis de sobra, con no colaborar con Cuba y no meterse en esos jardines. No creo yo que. No sé si tú tienes acceso. No. Al señor, Es empiria, pura empiria. Pásame el contacto. Pura empiria. Sí podemos preguntarle, pero a mí lo que me han dicho, en primer lugar, que no tengo muy claro de que él tenga mucho interés en la ficción, porque si no procuraría hacer mejor las cosas. Y me callo antes de meterme en un lío desde el punto de vista. A lo mejor tiene aquí un agente y luego te llama. El agente de Amazon aquí me crucifica, porque creo que el potencial que tienen las plataformas es enorme, pero es como si no tuvieran una visión de querer trascender, de querer hacer obras más importantes, ¿no? En mi opinión, que sería algo que yo echo de menos en este momento en la parte audiovisual del cine y de las propias plataformas. Creo que sí la tienen en inglés, pero creo que no la tienen en casi ningún otro idioma. Yo creo que Latinoamérica y España lo circunscriben más a lo folclórico, a lo etnográfico. Totalmente. Muy etiquetado. Totalmente, Ese es un problema. Sí. Es que además nos lo dicen ellos. Es que nosotros queremos historias de personajes que interesen mucho en España y que sean muy españolos. Claro. Y les interesan personajes como Miguel Bosé, que yo no sé qué interés tiene Miguel Bosé, pero parece ser que eso es algo que interesa a mucha gente. Y me voy a callar antes de que Marina me regañe, porque estoy empezando a salirme del tiesto, cosa que últimamente hago porque tengo pocos filtros últimamente y digo lo que me parece. Entonces, desde el punto de vista de aspiración de la literatura de novela de Padura al cine y a las series, yo creo que deberíamos centrarle más a Leonardo para que escriba historias más determinadas para conseguir hacer más películas y series, porque, como sabéis todos, es un gran novelista y todo lo que he dicho, estructura, personajes y diálogos, son maravillosos, Leonardo. Gracias. Muy bien. Gracias, Gerardo. Bueno, yo creo que por alusiones, Leonardo puede. Voy a poner una silla por ahí para que no hablar ahí. ¿Sí? Sí. Bueno, muy buenas noches a todos los que están acá. Muchas gracias
a los tres colegas que han hablado hoy aquí, mi profesora de gramática en primer año en la Universidad de La Habana, Ana María González, Gerardo, con el que hemos trabajado como productor junto con Mariela y con el que hemos hablado millones de veces de muchas cosas, y Luis Rafael, que ha sido uno de mis editores acá en España, y bueno, tenemos una relación de amistad y de cercanía hace muchos años. Y bueno, y a Paloma por estar aquí presente y ayudarnos en esta mesa. Es una sensación muy rara estar ahí oyendo decir cosas en las que a veces parece que uno es muy inteligente. Cuando yo oigo las ponencias de Ana María, digo, ¿será verdad que yo hice todo eso? Porque hay un nivel de inconsciencia en el acto creativo de la escritura en el que yo no puedo estar pensando en hacer lo que después Ana María es capaz de leer en los libros. Yo creo que eso es un acto que se produce y que después, bueno, el estudioso encuentra esas claves. Hoy yo recordaba en una de las, tuve 5 entrevistas por la mañana, así que no voy a hablar mucho. En una de las entrevistas que me hicieron recordaba la famosa entrevista que le hace George Plimpton a Hemingway aquí en Madrid en el año 54, que se publica en el año 58 en Paris Review, y le pregunta, ¿y es cierto que hay símbolos en sus novelas? Y Hemingway responde, debe haberlo porque hay gente que los encuentra. Y eso yo creo que nos ocurre, que hay connotaciones en lo que uno escribe que uno no las ha pensado y que pueden estar ahí en un sentido u en otro. Y en este del plano lingüístico, pues hay un gran nivel de inconsciencia porque yo pongo a hablar a los personajes y cada personaje, de acuerdo a su nivel cultural, a su origen, al momento en que lo esté haciendo, pues habla de una manera diferente. Yo siempre digo que yo soy capaz de hablar como 5 niveles de idioma cubano, porque cuando yo hablo con el que casi nunca lo hago, la que lo hace Lucía, con el que vende aguacates en la esquina de mi casa, por supuesto que no puedo hablar en el mismo idioma con el que hablo con cualquiera de ustedes, porque no tendría sentido, además no me entendería. Y entonces, bueno, ese tipo de relación con la lengua, pues está de una manera inconsciente y natural en los personajes. Y bueno, le agradezco mucho a Ana María este tipo de mirada, de análisis, desde la perspectiva de un lingüista que me aclara cosas. Yo un poco aprendo cosas que he hecho y no sé si esto después lo podré practicar, pero aprendo algo oyendo las conferencias de ellas con respecto desde la perspectiva, por supuesto, como digo, de un lingüista. Con respecto a la conversación, a la presentación de Luis Rafael, hay algo que es importante. Yo creo que Luis Rafael ha tocado un tema esencial. Hace muchos años, cuando yo empecé a escribir mis ensayos sobre Carpentier, que empiezo a escribir los ensayos sobre Carpentier a partir de que Lucía hace su tesis de grado universitaria sobre Carpentier, y como conversábamos tanto del tema de los Real Maravilloso, Lucía la hizo en los Real Maravilloso en las 2 últimas novelas de Carpentier, El arpa y la sombra y La consagración de la primavera, donde se manifiesta ese fenómeno de una manera muy peculiar, porque son estas ya novelas, casi diría, y desde la perspectiva que nos ha dado el tiempo, diría que eran novelas casi agónicas de Carpentier. Y eso me provocó toda una serie de curiosidades con respecto a una obra que yo había leído, pero que había leído como lector. No lo había leído en un sentido de análisis de esas obras y de lo que representaban. Y fue muy importante que en una de las crónicas de Carpentier de los años 20, Carpentier también practicó el periodismo de manera muy destacada, me encontré esa referencia que se ha convertido en mi lema. Y es una referencia de una frase de Unamuno en la que Unamuno dijo: en el arte hemos de hallar lo universal en las entrañas de lo local y en lo circunscrito y limitado lo eterno. Creo que esa es la clave de todo.
Y el hecho de que yo estudiara durante varios años a Carpentier, escribiera primero un libro que son pequeños ensayos y después el libro grande sobre lo real maravilloso. Pero el hecho de que antes mi tesis de grado fuera sobre el Inca Garcilaso y que en mis años de periodista escribiera sobre muchos de los orígenes de la cultura cubana, la Virgen de la Caridad del Cobre, el ron Bacardí, el barrio chino, el propio Yarini, son elementos que de alguna manera me fueron conformando esa visión del origen de todo, porque esto del Inca Garcilaso después es que me doy cuenta, porque fue simplemente que en una clase, en un curso de literatura en cuarto año de la carrera con la profesora Margarita Mateo, cuando estudiamos la literatura colonial y leí la parte de los comentarios reales, no la parte de la historia del Incario, sino ya la parte de la conquista, la historia general del Perú. Me encontré con un personaje que me parecía tan alucinante, que es Gonzalo Pizarro, que eso dije, bueno, voy a hacer algo sobre esto. Es decir, no tenía idea de dónde me estaba metiendo y estaba metiéndome justamente en los orígenes de todo, porque este es el primer hombre que siente el conflicto de pertenecer a algo que no existe y a la vez lo está fundando. Y funda el ser latinoamericano, el ser iberoamericano. Y lo mismo le pasa después, 2 siglos y medio después, a Heredia, que funda algo que él no sabe que está fundando, y está fundando la cubanía, con esas poesías que escribe, y ya algunas, sobre todo, las escribe desde el exilio, la mayoría las escribe desde el exilio, porque ya escribe la Oda a Niágara estando en Nueva York. Que increíble que un poeta de 21 años haya escrito ese poema, que es el poema. Yo creo que Heredia no es el poeta más importante ni el mejor poeta de la literatura cubana, pero creo que Niágara es el poema más importante de la literatura cubana, porque ahí está todo, ahí está el origen, ahí está, es la génesis de todo lo que vendría después. Y Martí lo reconoce con esa generosidad que tuvo Martí con respecto a muchas cosas, pero bueno, con respecto a la propia literatura cubana que lo había antecedido. Y este fenómeno de tratar de ver dentro de Cuba esa posible universalidad en todos los sentidos, en que puedo hacerlo en las obras que he ido escribiendo. Ayer yo le comentaba a Stephen que una de las cosas que más me agrada de los procesos de escritura es la investigación. El proceso de investigación, porque la investigación sobre todo me demuestra lo ignorante que soy, porque estoy aprendiendo constantemente. Y ese develamiento de mundos, de ideas, de personajes, de historias, me resulta extremadamente atractivo. Y ya después, bueno, para escribirlo, pues ya lo tengo ahí de alguna manera. Pero sobre todo ese proceso de descubrimiento, y ha sido descubrimientos en muchos sentidos que tienen que ver con cosas muy domésticas, muy de Cuba, desde un personaje como Yarini, que ese sí era marginal. Esto, a pesar de que no era marginal, se movía en los márgenes. Un personaje muy, muy complicado, del que me persiguió durante tantos años. Escribí la novela y creo que todavía no lo entiendo. Elementos que van más allá de la estricta problemática nacional cubana, sino que tiene que ver con algo mucho más abierto, como puede ser en la novela Herejes el concepto de la libertad, del libre albedrío, de la libertad del individuo, o en El hombre que amaba a los perros, sobre la frustración, el fracaso de las utopías igualitarias. Todo eso siempre parte de Cuba y regresa a Cuba y tiene que ver con una experiencia generacional también, Respecto a lo que comentaba Gerardo, yo a veces quisiera escribir cuentos, pero no me salen cuentos, me salen novelas y cada vez me salen más complicadas. Yo quiero agradecerle mucho a Gerardo y a Mariela que se haya podido hacer la serie Las 4 estaciones, porque Gerardo ha dicho algo que es un tema muy, muy complicado
y muy lacerante, que es el hecho de que yo, que soy un escritor cubano, que escribe sobre Cuba, que vive en Cuba, que participa de la vida cultural cubana, no tengo respuesta institucional a mi trabajo en Cuba. A mí jamás me han llamado a la televisión cubana para hacer un cuento mío. Hicieron una vez un cuentecito hace muchos años, ya ni me acuerdo qué cuento era, uno de los cuentos que escribí en los años 80. Y como eso, tantas cosas, pero sobre todo en esto del mundo audiovisual, que tiene esa proyección. Porque para empezar, la película Regreso a Ítaca estaba incluida en el programa del Festival de Cine del 2015 y la censuraron. Y después, en el 2016, se presentó Vientos de La Habana en una sesión, un día, y nunca se han visto por ningún camino las otras 3 películas. Pasado Perfecto, Paisaje de Otoño y Máscaras. No, la gente la ha visto por vías alternativas, como hacen tantas cosas en Cuba, y que nos ha salvado de poder tener una cierta información con respecto a muchas cosas. Entonces yo sí le agradezco mucho a Mariela y a Gerardo que hayan tenido ese interés. Incluso hemos hablado de hacer otros proyectos. Adiós Hemingway, ¿te acuerdas? Que estuvimos ahí muy cerca. Iba a hablar de ello, pero al final no hablamos. Muy cerca estuvimos de hacerlo, y recuerdo que esto ya es anecdótico. Gerardo y Mariela estaban en La Habana y querían hablar conmigo de Adiós Hemingway, y se pusieron de acuerdo y recogieron a Jorge Perugorría. Jorge Perugorría lo recogió a ellos, Pichi, el actor. Y fueron justo cuando yo salía de una crisis de sacrolumbalgia que me había tenido acostado en el piso, y yo entonces tuve que sentarme en una silla así, que no podía moverme, casi como si estuviera amarrado en la silla, para poder conversar con Gerardo y Mariela aquella noche allá en mi casa de ese proyecto que tal vez alguna vez podamos hacerlo, porque creo que es muy, en términos cinematográficos, Gerardo tiene buena estructura, tiene buenos personajes y buenos diálogos. Y es barata, no es tan cara, no tienes que ir a las plataformas. Bueno. En fin, que son cuestiones que a veces entran desde lo más profundo de la creación, que es las palabras que uno escoge para expresar algo, hasta lo que intenta expresar, y después la manera en que se puede representar lo que uno ha intentado expresar, y cómo ahí ya entonces vienen aspectos tan complejos como los institucionales, que tienen que ver con maneras de entender el ejercicio de la creación, y algo tan importante como es la libertad de creación. La libertad de creación, algo que es fundamental, porque en este tema que en Cuba sigue siendo lamentablemente tan complicado, yo siempre digo que todos los escritores, todos los artistas cubanos tienen libertad de creación. El problema es que no tienen libertad de difusión de esa creación. Cada cual escribe en su casa o pinta el cuadro que quiere pintar, después, o escribe la obra de teatro que quiere escribir, pero después, a la hora de que esto se convierta, complete el ciclo estético no solamente de la creación, sino también de su consumo por parte del público, del lector, del consumidor de arte. Ahí ya empiezan a complicarse mucho las cosas, y no se acaba de entender que es necesario también no solamente darle al creador la libertad de creación, sino también la libertad de difusión de su obra. Reitero mi agradecimiento a los 3 participantes en la mesa de hoy. Los 3 son personas con las que tengo una relación de amistad, no pueden hablar mal de mí porque si no nos peleamos. Mañana están Clementín y Vizcaíno, ¿no? Con Juan Cerezo. Mañana se van a hablar más de la novela de mi vida y de algunos aspectos de Como polvo en el viento y tal. Y bueno, espero que también sea interesante para ustedes, interesante para mí, poder seguir aprendiendo de lo que desde otras perspectivas
se encuentra en lo que uno ha tratado de hacer desde la soledad del trabajo del escritor. No sé si ustedes quieren hacer algún comentario. No sé si quieren hacer algún comentario ustedes, ¿no? Se puede abrir un poquito, ¿no? A un poquito de debate o preguntas. Es que creo que no tenemos tiempo. No hay mucho tiempo. ¿No? ¿No queda tiempo? Bueno, si quieren, no sé, 10 minutos más. No, yo solamente voy a añadir una cosita a Pero propósito. déjale al público. Ah, bueno, vale. No, sobre lo que decía Padura, muy pocos autores aceptan de buena gana que se conviertan sus novelas o sus obras en productos cinematográficos. Sin embargo, Padura yo creo que es uno de los autores que colabora muchísimo y lo hace incluso participando en guiones y demás, porque yo creo que él tiene muy metido ese deseo de comunicar su obra, que su obra llegue a más públicos. Y eso le viene desde el periodista que fue, ¿no? Y esa sensibilidad artística que él tiene de transmitir cosas, ¿no? Le da igual el vehículo, da igual que sea un libro electrónico, que sea un audiolibro, que veo que están tus libros casi todos en audiolibro, en las plataformas de Audible y tal, están ahí, o que sea en una serie o que sea en una película. Y eso muy pocos autores lo hacen y casi todos, y muchos, luego reniegan de ese producto. Él no lo hace. Él, yo creo que mantiene bastante respeto a esa otra interpretación que se hace, ¿no?, de su obra. Carpentier, me acuerdo que llevaba muy mal las adaptaciones que se hicieron de su obra. García Márquez también, muchos han llevado muy mal y otros no lo han permitido nunca, ¿no? Respecto a eso, puedo agregar algo que es completamente anecdótico. Cuando hicimos Lucillo los guiones para la película 7 días en La Habana, que son 7 historias que dirigen 7 directores, y escribimos alrededor de 10 argumentos, de los cuales escogieron 4 de las 7 historias son con argumentos nuestros, pero presentamos como 10 argumentos. Lo escribo en un momento en el que yo necesitaba hacer algo distinto, porque fue justamente cuando terminé de escribir y publicar El hombre que amaba a los perros. Terminé noqueado. Y nos encontramos con Álvaro Longoria y me dijo, mira, tengo este proyecto, ¿te interesa? Digo, sí, me interesa, con una condición de que Lucía lo trabaje conmigo. Él aceptó y lo trabajamos. Y un poco después, con Gerardo, recuerdo que ya después que estaba más o menos armado la parte contractual de la cesión de los derechos, la opción y tal, Gerardo me dice un día, no me hace falta que escribas la primera película, porque la primera película le da el tono a la serie. Y yo le dije, mira, Gerardo, con una condición, que la escriba con Lucía, sin ningún problema, la escribe con Lucía. Y ahí, bueno, Lucía y yo, y me dijeron, vamos a empezar por Vientos de Cuaresma. Y escribimos ese guión. Y cuando terminamos, Gerardo me dijo, mira, para presentarlo en televisión española, lo mejor es tener por lo menos 2. Escribe el segundo. Terminamos escribiendo los 4. No era que yo quisiera hacerlo, sino que ya no quedaba más remedio. Y al final decidimos algo, Lucía y yo, y es que nadie iba a respetar más la esencia de las novelas que nosotros. Porque ayer lo decíamos cuando presentábamos con Mariela y con Félix Vientos de La Habana. Hubo que hacer muchas transformaciones del material original literario para poder convertirlo en guión, porque son 2 cosas distintas, 2 cosas completamente distintas, pero tratamos siempre de respetar la esencia de las novelas, que creo que era lo importante en ese momento. Leonardo, yo quisiera que el público escuchara la adaptación que hicieron los americanos de tus 4 novelas cuando intentaron hacerlas en inglés. Bueno, después pasó, puede ser hilarante, si lo cuenta bien, hilarante. Nos han pasado varias cosas, porque después, incluso eso ha sido, el tema de la producción de cine, ya Gerardo lo anunció, es un tema muy complicado porque es un tema en el que no solamente hay que tener un buen material para poder proponerse hacer una película o una serie. Hay que tener dinero, y a veces mucho dinero. Y hubo un proyecto que una compañía canadiense, Iguan, y una norteamericana, la americana era, no recuerdo cuál, una de las importantes, iban a hacer la serie. Y ahí yo dije, ahí no participo. Iban a hacer una
una versión norteamericana, y Lucía y yo teníamos un temor. Dijimos, bueno, y se lo dijimos a Gerardo y a Mariela, teníamos un temor, y dijimos, es que conviertan esto en una película de persecuciones y de tiros, y en fin, que hagan nosotros dijimos una americanada. Ayer yo comentaba que creo que en las 4 películas de la serie creo que no se escucha ningún disparo, porque a mí no me hacen falta los tiros para escribir novelas policíacas. Entonces teníamos un poco ese temor, y el temor estaba totalmente infundado. Aparecieron con una historia que además la presentaron en el Instituto Cubano de Cine, en la que trataban de que fuera un producto social y crítico. Y comenzaba la historia, mezclaban las 4 novelas, comenzaba la historia con que aparecía terminando un discurso de Fidel, un travesti muerto en la Plaza de la Revolución. Se podrán imaginar, cuando le presentaron al Instituto de Cine, aquello, ahí mismo dijeron, pero ¿para dónde van ustedes? Bueno, la parte más crítica de la serie, para evitar la censura, entonces se desarrollaba en otro planeta. Había, en Marte, era en Marte específicamente, había alienígenas marcianos que esto... filmar en el malecón, que es un problema siempre. Y además, además de estas locuras, porque puede pasar estas cosas que son tan locas, lo peor era el gran temor nuestro, y era que desvirtuaban el carácter de las novelas y el carácter de los personajes. Había un episodio que es de Vientos, precisamente, cuando Conde y Manolo van a casa del pintor, y bueno, hacían una especie de registro, y Conde empezaba a romper libros. Dijimos, bueno, no han entendido absolutamente nada, están haciendo otra cosa, y la pregunta que yo les hice en un momento determinado es, bueno, ¿para qué querían ustedes comprar los derechos de hacer estas novelas si iban a hacer una cosa que no tenía absolutamente nada que ver con las novelas? Finalmente venció la opción, y yo le pedí a mis agentes que no se firmara renovación de la opción, porque aquello era realmente espantoso. De todas maneras, ahí aprendimos algo, y lo tenía en esa serie, y es que el escritor debe tener un derecho a veto con respecto al guión que se haga con respecto a sus obras. Creo que eso te garantiza la salud mental y física con respecto a lo que puede pasar después en manos de algún productor o algún director. Nunca vas a vender una novela a Hollywood. Sí, claro, no, esto lo sé. Bueno, mira, Hemingway hizo mucho negocio con... y lo que decía Gerardo de esa época dorada de Hollywood, de la escritura, es que estaba Forlan, pero estaba también Chandler escribiendo guiones para Hitchcock, imagínate tú, y para Billy Wilder, y Forlan escribiendo para John Huston. Eso es una maravilla, y ojalá que en el mundo iberoamericano podamos lograr eso. Bueno, creo que ya Paloma puede. Bueno, muchísimas gracias a los 4. La conversación, la verdad es que podríamos seguir, pero tenemos que ir. Pero tenemos la oportunidad de continuar mañana, así que gracias. Gracias, Ana María.